Esto es Gear. Es más. Suscríbete. Es más. La buena nueva. La verdadera historia de los tabernáculos. Yo no soy ni arquitecto ni experto en estos programas para realizar vídeos como este. Ni siquiera tengo un ordenador lo suficientemente potente para crear un vídeo a base de renderizados. De modo que este vídeo solo es una vista previa de mala calidad, pero que, aún así, los detalles se pueden apreciar perfectamente suficiente para el fin que se pretende. Respecto al contenido temático, no pediré disculpas, aunque siento que no sea lo que esperabais, porque a mí también me gustaría que hubiese un paraíso para después de la muerte, pero mejor bajar de la nube y aceptar las cosas tal cual, es lo que hay. Si hubiera otra cosa diferente también lo diría. Canal Gear. Suscríbete. Si eres capaz de atender hasta el final lo que se explica aquí, tendrás nueva visión de una realidad totalmente distinta a la que ya conoces. Estoy aquí para haceros la puñeta de modo indeseado y mala gana, pero absolutamente necesario e inevitable, porque vengo a fastidiaros todo aquello que tenéis estructurado en vuestras cabezas, referente a los temas religiones y extraterrestres. No es que yo quiera hacerlo, es simplemente que os veo enormemente perdidos en estos temas, que para colmo os impide ver el daño que se ha causado, está causando y causará. Sin reconocer vuestra culpabilidad, tanta que tenéis las manos manchadas de la sangre que se ha derramado y se derramará, por el engaño y la confusión que desde siempre os ha controlado ciegamente. Estoy aquí muy a mi pesar, porque sé que me ignoraréis y me etiquetaréis a vuestro capricho, aunque imperiosamente os insisto que, no hay duda porque las pruebas irrevocables están ahí a simple vista de todo el que quiera y tenga el valor para verlas. Siempre se ha hablado de los crímenes de la Iglesia, de cómo la Iglesia ha podido cometer tales actos inhumanos, y hablan con razón, pero es muy fácil acusar sin mirar para dentro y ver nuestra propia implicación. Debemos aceptar nuestra parte de la culpa, para entender hasta dónde puede llegar nuestra barbarie cuando los actos escapan a nuestro control, y reflexionar sobre lo fácil que es el que las masas ignoren su conciencia y dejen de lado su humanidad. Esta característica imprevisible de las personas, es el verdadero terror del que hay que cuidarse, porque, ¿para qué inventar temores que te van a llevar a un estado de nuestros rasgos más despreciables, si las consecuencias de lo que inventas te crea eventos más terroríficos que los propios imaginados que has inventado? Y te han llevado a crear un entorno despiadadamente inhumano. Cuando las masas son empujadas al descontrol, es cuando creamos el terror verdadero, porque habrá quien piense que todo esto es obra solo de las iglesias, pero, aunque ellos llevaran la batuta, los verdugos siempre ha sido el pueblo, los ciudadanos comunes que se han dejado manipular. Habrá quien piense que esto eran torturas o ejecuciones, incluso habrá quien se atreva a pensar que eran castigos, e incluso habrá quien piense que eran justificados y merecidos. Yo os digo que, a la vista está su intencionalidad de asesinar lentamente inducidos por los más crudos y duros instintos sádicos, actuando contra jóvenes cuya culpa no era más que la misma de los jóvenes de hoy día, que experimentan con todo lo que hay a su alcance. Claro está que todo era abuso del poder que se les otorgaba. Nuestra barrera siempre ha sido la transformación de todo lo ocurrido, convirtiéndolo en algo espiritual que desembocó en la creación de montones de religiones, que en vez de mantener el legado intacto, se dedicaron a acentuar más su modo de entenderlo, cambiando lo que les convenió para que todo se parezca más a lo que a ellos les interesó. E incluso obligando a todos a creer solo y exclusivamente como ellos lo creían, castigando despiadadamente con muertes lentas de inhumanos sufrimientos, con lo que se aseguraban su negocio y su poder con el terror inculcado. No es que lo diga yo, es que está ahí a la vista de todos en la propia historia y prehistoria de la humanidad de este planeta, que, al día de hoy, un día del año 2024, aún no tenemos nada de lo que sentirnos orgullosos referente a estos temas. Muchos de los que creéis en extraterrestres también creéis que en la Biblia se hace mención de ello, algo que yo os ratifico y os lo demuestro, pero tenéis que aprender a mirar bien. Cosas como que ya en la antigüedad hubieron personas que estuvieron en el interior de una nave, tabernáculo, y después de la experiencia recordaban totalmente todo lo que les había sucedido, y por supuesto no hay mención alguna de experimentos ni nada semejante. Solo se limitaban a mostrarles el interior y redactarles mensajes para que nos transmitieran. Los hechos hablan por sí solos, y si después de estar aquí miles de años se fueron sin hacernos ningún daño, no debes de temer nada de ellos. De hecho, el propio diluvio que está escrito, dicen que ocurrió en verdad, pero
¿Qué harías tú si después de miles de años la humanidad sigue sin escuchar y tienes que irte sabiendo que tardarás en volver y que en este planeta no hay agua suficiente para aguantar hasta tu regreso? La inundación del planeta podría haber sido la única solución para darnos más tiempo. La mitología dice que hubo más de un diluvio, cosa que no es de extrañar. De hecho, es normal que hubiese miles de años de intervalo entre ellos. Debía ser así si quieres inundar un planeta casi en su totalidad y no acabar con toda la vida marina. Con lo cual tendrías que añadir agua, esperar miles de años y volver a añadir más. Quizás sería suficiente con 2 veces, pero lo más probable es que tendría que hacerse en varias veces, quizás 3, 4 o 5 veces, quizás más, quién sabe. Hay que tener en cuenta que el agua de la tierra no debe perder la condición de agua salada, y el agua que le añades es agua vaporizada, agua de lluvia, agua potable, también llamada comúnmente de forma errónea agua dulce. El mar recibe constantemente millones de litros de agua potable procedente de la lluvia y los ríos, que a fin de cuentas va convirtiéndose en agua salada con el paso del tiempo. Está dentro de lo posible. Todo esto podría darle sentido a este asunto de la mitología, es más, es tan notorio que casi podría afirmarlo. Vinieron hace más de 30.000 años. Estuvieron aquí hasta el año 33 más o menos cuando ocurrió la ascensión de Cristo. Y se marcharon dejándonos su legado y la promesa de que volverán, que no es poco, porque su legado es como si estuvieran cerca de nosotros. Volverán, y en teoría, estarán un tiempo mucho más corto que la estancia anterior, por el hecho de que ya nos dejaron el mensaje necesario para que lleguemos a entender, y poder reconocer quiénes son y cuál es su único verdadero propósito. Dios envió a quienes distribuyeron los escritos por todo el mundo, asegurándose con ello que sus mensajes perduraran por los siglos hasta llegar a nuestra época y futuras. Varios profetas sabios y escribas fueron los encargados de transmitirnos los mensajes heredados. Aquí se deja claro. Mateo 23, del 34 al 39. Por esto os envío yo profetas sabios y escribas, y a unos los mataréis y los crucificaréis. A otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, a la manera que la gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no quisiste? Vuestra casa quedará desierta. Porque en verdad os digo que no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En esos versículos, creo que está bastante claro, que intentó muchas veces reunirnos como un solo pueblo y por haber masacrado a todo el que nos envió, no volverá hasta que no reconozcamos a quién viene en su nombre. Algo imposible, porque si no sabéis quién es Dios no reconoceréis a quién vendrá. Antes de esos versículos, básicamente habla de nuestra culpabilidad como hijos de nuestros antepasados y conservadores de sus costumbres, como el modo de creer y comportamiento, culpables, aunque no nos consideremos. Y nos pregunta cómo vamos a librarnos del futuro infernal que nos aguarda si no cambiamos de actitud. Ahora decidme, ¿qué necesidad puede tener el Dios Todopoderoso que nos han pintado de dejar algo escrito o de dejar algún tipo de mensaje? ¿O qué complicación puede tener para adoctrinar a todo el mundo? Este engaño cae por su propio peso. No entiendo cómo una creencia tan absurda ha llegado tan lejos. ¿Qué necesidad tiene si puede hablar directamente en la mente de cada uno y a todos a la vez, y puede mediante un milagro convertir a todos en santos? ¿Lo ve todo? ¿Y no da un chasquido de dedos para fulminar a los asesinos, pederastas, violadores o cualquier criminal que dañe inhumanamente? ¿El libre albedrío? ¿Castigo cuando mueras? Ya, y un cuerno. Por lo vivido, sé que ningún ser como yo es capaz de permanecer al margen ante la violencia, menos aún el Dios que dicen, que podría parar las guerras, catástrofes naturales, atentados y todo lo demás. Observa las cosas del mundo que sueles mirar para otro lado, porque no quieres verlas, e imagina que existe ese Dios espíritu que dicen, y que eres tú. ¿Consentirías el libre albedrío? Sabiéndolo todo, viéndolo todo y pudiéndolo todo, porque serías omnisciente, omnipresente y omnipotente, y sabrías que el mundo está en manos de los tiranos, que no pararán de crear bombas y guerras, que no dejarán de sufrir los inocentes, los niños, las mujeres, los ancianos, los indefensos. Claro que no, nadie permitiría el libre albedrío, siendo consciente de lo ocurrido hasta hoy.
y sabiendo que acabaremos por destruirnos nosotros mismos, más, viendo y sintiendo el sufrimiento de los indefensos desde el primer plano, porque lo ve desde dentro, desde fuera y desde todas partes, desde las víctimas, desde los observadores. Tío, no pasa nada. Viéndolo hasta desde los propios verdugos. Y vio Dios ser bueno que, lo de espíritu solo es una ilusión creada por las iglesias, porque de no ser así, nadie podría soportar cuando se encuentre en el interior de un niño o niña que está violando un pederasta, acabando con su vida de la más inhumana de las maneras, y eso es de lo más suave, porque, aunque es un acto y una muerte horriblemente inhumana, es un momento, y al menos se acaba el sufrimiento de la víctima. No imagino lo que debe ser estar atrapado sin escapatoria en algo continuado durante toda la infancia, incluso, siendo el verdugo un familiar muy cercano. No es posible que exista alguien capaz de soportar miles de sufrimientos similares y peores, todos al mismo tiempo. Porque eso es realmente lo que significa ser omnisciente y omnipresente. Lo ves todo, lo sientes todo y lo sufres todo, más, eres todopoderoso, y lo puedes impedir todo y acabar con tu sufrimiento y el de los demás. La Tierra. Nuestro hogar y nuestra cárcel. Jamás conseguiremos por nuestros propios medios ir a otro sitio lejos de este sistema solar. Es lo único que tenemos y llegará un momento que en este lugar se extinguirá todo rastro de vida y dejará de ser habitable. En contradicción, envueltos en una distorsión de la realidad, se continúa teniendo como arrinconado en un cuarto oscuro olvidado, lo más importante de nuestra existencia, la aclaración del legado transmitido por nuestros antepasados. Vendrán. Y esta vez, por lo visto, no tardarán demasiados miles de años porque dijeron que venían pronto. Pero unos cuantos miles de años no se los quita nadie. De modo que, no esperéis que estén aquí para nosotros. Cuando su luz sea visible para nosotros y la nueva Jerusalén resplandezca anunciando su llegada, aún les quedará demasiado tiempo como para poder esperar de modo natural, con lo cual, y como bien nos han dicho, somos nosotros mismos quienes debemos sobrevivir, como que, también nos han dicho lo que nos espera y cómo evitarlo. Un infierno y una salvación, un apocalipsis y una esperanza. Ahora prestar atención a esto que dije hace años en la primera versión de este vídeo, y que, hoy con esta nueva versión ha cambiado. Aparentemente del tiempo no se sabe nada, lo más que he encontrado, es que, Cristo dijo que solo el Padre sabe cuándo volverán. También os digo que, las palabras de Cristo pueden ser indicio de que el momento de llegada, está escrito en la palabra de Dios. Al menos, así era hace algunos años cuando publiqué la primera versión de este vídeo La Buena Nueva, después de más de 2 años para crearlo. Hoy ya es diferente, sabemos cuándo volverán, porque como habéis podido ver, ya entonces percibí que debía estar en la palabra del Padre, y al igual que muchas otras cosas, también terminé por dar con ello, lógicamente, porque si no vaya lerdo de interpretador de los escritos que sería. Esto, claro está, porque no puede ser de otro modo. También creé un vídeo llamado Dios no es mentira 3, siguiente venida, que podéis ver en este canal, donde explico los pasos que seguí para encontrarlo, y cuál es el momento en que volverán. Cuando regresen estarán aquí un tiempo y se volverán a ir, ya no habrá más oportunidades. Será la última vez. No habrá tiempo para más. Si alguien llegase a quedar en este planeta, jamás saldrá de él, y sus descendientes conocerán cómo es un verdadero infierno, y sufrirán horrores inimaginables. Hay imágenes dispersas por todo el mundo, que refleja claramente nuestro enlace con el reino animal, sometidos a las mismas fuerzas naturales que cambiará el aspecto de toda vida, adaptándola a su entorno que es el hábitat donde evoluciona. Seres extraños que podrían ser perfectamente habitantes de un planeta infierno. Una comparativa de humanos con reptiles como los dragones, lagartos o serpientes, típico de cualquier planeta sumido en la sequía y altas temperaturas. Para cuando Marte alcance una condición apta para la vida, la Tierra habrá dejado de ser habitable, varios cientos de miles de años antes, quizás millones, lo cual será inalcanzable a menos que la humanidad genere sus propios recursos vitales, como inalcanzable será llegar a cualquier otro lugar fuera de este sistema solar. Siempre se nos ha estado advirtiendo de esto. Nos dicen que este planeta no es para siempre. Aunque ahora todavía nos vale, estamos perdiéndonos cosas maravillosas. Este mundo será engullido por el Sol. En ese momento, nada importará el destino de la Tierra, como ahora no importa el destino de Mercurio. Ya todo pasó. Existe una esperanza que podría incluso llegar a todo el que vivimos hoy día. Podemos hacerles venir. Canal Gearg, suscríbete. Si después de esto, aún dudas,
pues crea la luz y verás a la nueva Jerusalén más resplandeciente que nunca, y desde ese momento sin darte cuenta habrás dado el paso definitivo que cambiará nuestras vidas para siempre. La luz es la confirmación de nuestro entendimiento, la señal que la nueva Jerusalén espera. Todos los escritos de Dios son simbólicos, y más que contar historia, lo que hace es mostrar cómo es Él mismo y su modo de hacer, además de enseñar todo lo que necesitamos saber, sobre todo para crear la luz. Por lo que, aunque parezca dirigirse a unos o a otros, en realidad habla para todos, se dirige a todos. Para que si no, se iba a molestar, de otro modo estos escritos no tendrían sentido. Nadie manda escribir algo como esto si no es para dirigirse a todos y asegurarse que llegue a todo el mundo, y perdure en el tiempo. Soy consciente que esto parece demasiado fantástico, pero no puedo decir otra cosa. Es lo que he concluido a pesar de los obstáculos que habéis puesto, es lo que hay. Si tenéis algo mejor, decidlo, pero no me digáis que es todo espiritual y hasta que muera no puedo saber la verdad, porque esa trampa ya me la sé. Sabemos que estuvieron aquí, lo ocurrido en este planeta antes del año 33 es prueba de ello. A partir de ahí, cualquier asunto que se diga haber ocurrido, es cosa de los nativos de este planeta, o son producto de la confusión, o una simple mentira. En los casos de después de la Segunda Guerra Mundial, tanto de abducciones como visiones ovni y extraterrestres, es algo que claramente no coincide en nada, más que, por el empeño intencionado en que parezca extraterrestre para esconder sus delitos. Culpando a quienes ni siquiera están en este planeta desde antes de mediados del siglo I. La verdad sobre después de los 40, tiene una dirección clara, que surgió tras la Segunda Guerra Mundial, y el hecho de que los científicos nazis, junto con los proyectos de investigación y experimentación que realizaba Hitler, se los repartieron entre las grandes potencias aliadas. Hay mucha información por ahí sobre los ovnis nazis, que no deja de ser rumores, pero, como se suele decir, cuando el río suena agua lleva. ¿Esto qué guasa es? ¿De cuántos años luz vienen? Lo más absurdo es que hay quienes se lo creen, aun viéndose claramente la progresión tecnológica en unos poquitos años, que lógicamente, cualquier científico sabe que, cuando ya se viaja a años luz, no se avanza en tecnología cada año, ni siquiera cada década, menos, si vienen haciéndolo desde hace millones de años con la misma forma. Como podéis ver en este vídeo y en el resto de contenido de este canal, los extraterrestres ya estuvieron aquí, y se fueron a mediados del siglo I, prometiendo que volverían en 10.000 años, más. Nos dejaron un testigo, un tabernáculo que, aunque aún no puede intervenir en nuestros asuntos, sí impediría a otros que viniesen. De hecho, no hay otros que puedan venir, porque todos están recogidos por Dios. Entonces, los avistamientos de a partir del siglo XX, ¿quiénes son sino terrestres? En el caso de lo sobrenatural, está claro que o es mentira o es confusión, no es posible, no hay nada veraz. No porque exista quien crea en ello y lo investigue, signifique que sea real. No hay más que una confusión en sus cabezas. Es obvio que la base de todo lo sobrenatural es el infierno, el cielo, los espíritus, los santos, los demonios. La magia, milagros, maldiciones, en pocas palabras, todo aquello que significa Dios y el inframundo. Ahora vengo yo y os digo que el infierno es nuestro planeta un poco más cerca del Sol y todos los planetas en esa condición. El cielo es el espacio exterior y la atmósfera de este planeta, y también es el tabernáculo de Dios, que igual que cielo, también es llamado paraíso y confundido por otra dimensión. Los espíritus son una confusión al ver los tabernáculos de cualquier tamaño, moviéndose por la atmósfera de este planeta y por el espacio del sistema solar, mostrando diferentes formas por el vapor de agua y luz que expulsan, dependiendo de su movimiento, y también, a modo de calificaciones. Espíritu es una palabra utilizada para referirse a la humildad, bondad, humanidad, nobleza y todo ese tipo de grandes valores habituales en humanos, así como también la maldad, egoísmo, avaricia y demás defectos de nuestra especie, que tanto unos como otros, solo son producto de la educación recibida que se puede corregir si no es locura. Sin embargo, al utilizar la palabra espíritu para referirse a un alma racional sobrenatural, es algo plenamente inventado por algo que se vio y no entendieron en aquel momento. En el caso de la brujería, posesiones, y resto de términos relacionados, no son más que reacciones por la consumición de drogas o brebajes con contenido alucinógeno y demás, cosa que en el pasado desconocían y en vez de llamarlos drogadictos, o científicos al experimentar con varios elementos, pues eran llamados brujos, magos, hechiceros y demás, las alucinaciones y demás efectos de dichos elementos, les jugó malas pasadas.
Los demonios y similares son seres humanos evolucionados en un lugar de altas temperaturas, alta gravedad, sequía y escasez de alimento, algo que puede incluso llevar al canibalismo y vampirismo. Y a medida que aumenta la sequía, la temperatura y gravedad, los seres vivos se van adaptando para soportarlo, llegando a convertirse en reptiles. Y acabando en similares a las serpientes antes de extinguirse toda vida del lugar. Los ángeles y similares son seres humanos evolucionados en un lugar de temperatura agradable, baja gravedad, y entorno favorable, algo que principalmente es característico de un tabernáculo. Difícil de encontrar en un planeta porque además de tener que estar a buena distancia de su estrella, tendría que tener poco núcleo ardiente y lenta rotación entre otras cosas. Por otro lado, es algo más probable encontrar planetas totalmente cubiertos de agua, en los que el ser humano evolucionaría sin ninguna otra opción, que ser acuáticos como sirenas y similares. Solo sería necesario estar en buena temperatura, y ni siquiera requeriría atmósfera con oxígeno respirable. Todo lo que necesitarían se encontraría en el agua. No es nada normal que en este planeta se creara mitos y leyendas de tantas variaciones de seres humanos, sobre todo porque aquí no se dan las condiciones para que existan los distintos seres de la mitología. Podría ser que los extraterrestres vayan y vengan en un santiamén y se pasearan por aquí como perico por su casa. Pero no lo creo, no es tan fácil como algunos creen. Lo cierto es que durante 30.000 años que permanecieron en este planeta, da para crear mucha mitología. Sobre todo siendo Dios que cobija a una civilización compuesta de muchísimas civilizaciones, salvadas durante quizás miles de millones de años de lugares diferentes del universo. Ya podéis imaginaros la variedad de seres humanos y del resto de especies que pueden tener en el interior del tabernáculo de Dios, muchísimas más que en cualquier planeta, porque ellos son una recopilación de cientos, miles o quizás millones de planetas. Es más, si no son un estorbo para las especies que nos conviene, podría ser que no les faltaran ni dinosaurios. Sobre todo si se aplica a él, lo que mandó a Noé para preservar las especies. Existe una franja del tiempo entre aproximadamente el 30.000 a.C. y el año 33, en la que se concentra prácticamente toda la actividad mitológica. Después de eso nada de nada, o al menos, no significativo, dejando claro que necesitan mucho tiempo para ir y venir. De no ser así, la mitología sería nuestro día a día, no solo algo del pasado. El tiempo que dejaron rastro, no fue yendo y viniendo, sino que permanecieron aquí desde la primera muestra en el arte rupestre, que, aunque ellos aún no habían dejado su legado, sí hubo por todo el mundo quienes los vieron en el aire y lo dejaron reflejado con el arte. Cuando un ser como Dios se va sin terminar su empeño, es sin lugar a duda porque se vio obligado por fuerza mayor, lo cual nos indica que no somos el único planeta que le necesita. De hecho, de no ser así, jamás se hubiese ido sin nosotros, porque él no tiene que regresar a ninguna parte, él no tiene más lugar que el que lleva consigo. No tiene planeta porque no lo necesita, ningún planeta le podrá dar jamás ni una minúscula pizca de lo que tiene con su tabernáculo, que es su poder y lo que le permite ser una civilización nómada para ayudar a los demás y procurar la paz. No se puede viajar por el universo y pertenecer a un planeta, porque el tiempo ni se para, ni se pliega, ni se curva, ni se distorsiona de ninguna de las maneras que se cree, y cuando volvieses a tu planeta no quedaría nadie de los que dejaste. Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que, si no han vuelto ya, es porque pese a lo que creáis sobre agujeros de gusano o puertas interestelares o espacio plegado, no son más que fantasías imaginativas que tienen más de sobrenatural que de ciencias. El tiempo habla, y dice, que ellos tardan de un lado a otro miles de años. Por eso Dios es nómada y viaja con todos los suyos. ¿Qué más da en dónde estés, si todo lo que tienes y quieres está contigo? Si fueses Dios, ¿dónde querrías estar sino ayudando a los demás para librarles del sufrimiento? Si tuvieras la posibilidad de viajar eternamente, ¿te quedarías quieto en un planeta? Ahora admitir que nunca habéis visto nada sobrenatural, y ya estaréis preparados para reconocer a quienes son los verdaderos enviados de Dios, y cuando los veáis podréis decirles, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que en principio, serán ciudadanos de la ciudad santa llamada, la Nueva Jerusalén, tabernáculo de Dios entre los hombres, en donde todos los habitantes son de origen terrestre. Tabernáculo que por supuesto, debe estar sí o sí, dentro de nuestro sistema solar. Hay cosas que no podían deducir en el pasado, ya que, aunque todo está escrito, los escritos estaban dispersos por ser de diferentes lugares e incluso de diferentes épocas, con lo cual, hasta que no se reunieron todos en un solo libro, no era posible sacar una exacta conclusión de todo esto. Hoy día tenemos la ventaja de poder reunir relativamente fácil toda la información que hay al descubierto sobre este tema, tales como arte, arquitectura, leyendas, mitos, documentación religiosa, alquimia y otros. Siempre encontraremos más claridad en información prehistórica,
sobre todo antes de que las religiones llegaran a convertirse en poderosamente controladoras y manipuladoras, con poder de destruir y manipular este tipo de información, además de obligar a las personas a hablar según las preferencias de la religión de turno en ese determinado lugar. Parece estar claro que todo esto va destinado para ser aclarado hoy día o quizás en el futuro, creado específicamente para ese propósito. Es algo que no podía ser aclarado en el momento de los hechos ni en épocas posteriores. Claro como que todo es dirigido a librarnos de un destino infernal que aún no ha pasado y está por llegar. Un destino que aunque las personas comunes ni se lo imaginen, los expertos de ciertas ciencias sí sabrán, o deberían saber. No olvidéis compartir, suscribirse si no lo estáis, dar me gusta si os ha gustado, y no te pierdas nada. Canal Gearg, suscríbete. Esta es una de las piedras de Dropa, cuyo contenido escrito nadie ha logrado entender, cosa muy normal. Por su antigüedad debe de ser una lengua ya más que desaparecida. Yo me guiaré solo por las imágenes, que es una lengua universal y eterna. A simple vista se puede apreciar un principio y un fin, que muestra imágenes similares en el interior de una espiral, simulando un camino en el que todo está atrapado y debes huir de ello. Por eso todos los seres caminan en sentido contrario, como huyendo del destino que está representado con la espiral en forma de camino. Porque es el camino que llevamos, nuestro destino final. Siguiendo la espiral, vemos que comienza con la figura de un reptil bastante grande, en comparación con el resto de seres vivos no microscópicos que muestra la composición, refiriéndose sin duda a la era mesozoica, saltándose la era paleozoica como refiriéndose únicamente a la vida terrestre. A fin de cuentas, el agua se va acabando y al final prácticamente solo queda vida terrestre. Seguidamente ocurre un cambio en el que la vida se renueva y todo vuelve a empezar desde la vida microscópica, de la que surge la era cenozoica, en la que los mamíferos incluida la especie de donde surgirán los seres humanos dominan toda la superficie terrestre. En estos cambios influyen varios factores que hace que los seres vivos pasen de ser ovíparos a vivíparos, pero principalmente es el hecho de que hay tierra, por lo que, en la era cenozoica, la vida comienza en suelo seco. Hay oxígeno y agua potable, entre otras cosas, a diferencia que la vida del Mesozoico, en el que la vida provenía del Paleozoico saltando del agua salada a tierra seca. Es un claro ejemplo del poder de adaptación de los seres vivos, y de que la vida surge según su entorno. Si seguimos por el camino de la espiral, encontramos un escrito que no entendemos, pero que, aún así, simbólicamente nos muestra el periodo de cuando nos iniciaron en la escritura, y el tiempo en que comenzaron a dejarnos sus mensajes con la palabra escrita. Inmediatamente después nos encontramos con un tabernáculo, que inequívocamente señala el momento en que regresará el tabernáculo de Dios. Sin embargo, en esa imagen hay algo que habla por sí solo, la línea divisoria que muestra, sí, la lleva los tabernáculos. Es lo que se nombra en las descripciones de la Nueva Jerusalén como mar de vidrio semejante al cristal, en el Apocalipsis 4, 6. Es un separador imprescindible para la separación de las aguas, el espacio y los torbellinos. Todo ello vital para que el tabernáculo cumpla con su cometido y las gravedades invertidas. Lo anormal es que, ese separador que simboliza esa línea, no está a simple vista. Es algo que está en el interior del tabernáculo y no es fácil de ver. Aún más difícil porque el tabernáculo suele estar cubierto de nube. Más adelante se aprecia otro escrito similar al que hemos visto anteriormente, aunque mucho más corto, que aunque no lo entendamos, indica que es un momento en el que no queda mucho por decir. Quizás solo dice, este es el punto sin retorno del que nadie os puede librar porque ya no estaré y no me volveréis a ver, o algo similar, quién sabe. Continuando por el camino en espiral, volvemos a encontrarnos con la figura de otro reptil, algo más pequeño que el anterior, pero que claramente simboliza otra era similar al Mesozoico, el principio de la vida terrestre, la era secundaria, cuando los reptiles dominaban sobre toda la Tierra. Por último, el Sol. El final del camino en espiral, el estanque de fuego donde todo arderá, como bien dice Dios en el Apocalipsis 20, 14. Si repasamos un poco por encima vemos que la espiral gira en sentido antihorario, igual que la órbita de este sistema solar en donde todos los astros dan vueltas al Sol en dicho sentido, al igual que prácticamente todo en el espacio, los planetas, estrellas, galaxias e incluso los propios universos, prácticamente todo gira en el mismo sentido. Aunque se vean millones de cuerpos que giran en sentido opuesto, solo es porque se están viendo al revés. Por supuesto que esa espiral está hecha a conciencia y con conocimiento de lo que hacía, al igual que el orden de las eras, la existencia de los dinosaurios y su desaparición, que permitió una nueva era de vida prácticamente mamífera. La aparición de la palabra escrita, el regreso de los tabernáculos, el previsible futuro de todos los seres vivos que nacen, y para terminar el Sol,
como destino final de todo lo que le orbita, un conjunto de grabados puestos sin duda en un orden minuciosamente preciso. Estamos hablando de una piedra grabada en el 10.000 a.C. Con estos datos podemos decir sin temor a equivoco, que esa piedra no fue tallada por un nativo de este planeta de hace 12.000 años, sin haber sido guiado por alguien de sabiduría superior a ese momento. Lo que muestra esa piedra no podía saberlo un terrestre de dicha época. Más. Este tipo de imágenes son muy comunes, sobre todo en pinturas rupestres de todo el mundo. Pero lo más explícito, no son estas minúsculas figuras que todos sabemos lo que son. Lo más importante es esto que muestra claramente el hecho de que podían distinguir que dentro de cada forma había un objeto. Importante porque eso te ayuda a ver en cosas de la prehistoria más presencia ovni de lo que creías. En mi opinión solo revalida lo que ya se ve. No hay más que ver las figuras en todos los ángulos, boca arriba, boca abajo, de costado, en oblicuo, y demás inclinaciones, mostrándolas sobre todo por las partes altas, indicando que están en el aire. Con el añadido de las coincidencias con las descripciones del tabernáculo en los escritos religiosos, es suficiente para aceptar un nuevo camino. Aunque el objeto suele estar situado a la altura de los hombros de la figura, en muchos casos la propia cabeza es el objeto, y el resto solo es la estela o rastro dejado. Por suerte esta información rupestre ha escapado a la manipulación de las instituciones religiosas, y nos muestra más claramente cuál es la auténtica verdad de todo esto que conocemos como sobrenatural, palabra que debería significar mentira inventada o sacado de una confusión, porque el significar algo inexplicable por las leyes de la naturaleza o que supera sus límites, es una definición que le da demasiada credibilidad, demasiado enfocado dentro de lo posible, cuando en verdad, el concepto sobrenatural es simplemente algo inexistente que solo es alimentado con mentiras y confusión. Cualquier cosa o asunto desde el principio de los tiempos creído sobrenatural, si no es inventado, siempre ha sido totalmente natural convertido en mágico por la imaginación y confusión de quien lo vive. En principio, quiero destacar que existe una forma predominante, que todos conocemos, y que, el tamaño es creable de cualquier medida según la necesidad y posibilidades. Hay quien cree que las cosas descritas por nuestros antepasados sobre lo que veían en el cielo era la forma real, algo en lo que discrepo, y no porque sí. La forma que todos conocemos está representada desde hace varios miles de años. Al parecer, incluso cientos de millones de años de visitas anteriores. Con lo cual, es de suponer que están en la cumbre, en el método definitivo, la mejor opción. Hubo quien creyó ver algo largo cilíndrico, otros lo creyeron dragones en el cielo, otros una estrella sobrevolando el lugar donde nació Jesús. Todo ello, también podría ser la forma clásica dejando estela de vapor de agua reflejada por una luz extremadamente brillante. De igual modo cuando creyeron ver una esfera, fácilmente pudo ser la vista vertical de la forma clásica, que si la ves al lado de la luna puedes creer perfectamente que estás viendo dos lunas. Como en algunas leyendas. Como todo aquello que no entiendes y está pintado y grabado en paredes de la prehistoria, sirenas, peces, seres, cruces, ojos, vírgenes, pilares, oráculos y demás, todo tiene la misma peculiaridad, vuelan por el aire y vinieron del espacio exterior, todo es lo mismo, no estamos solos, y Dios es un ser vivo natural humano, no sobrenatural. Pero sí poderoso, y con absoluta certeza, algún día regresará. Veamos qué dice el capítulo 21 en el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Apocalipsis 21, 11. Su brillo era semejante a la piedra más preciosa, como la piedra de jaspe pulimentada. No sé cuál es el color en cuestión porque hay varios colores y tonalidades de jaspe. No tengo tanto tiempo para buscar más referencias, pero creo que este que le he puesto le va muy bien. Apocalipsis 21, 12. Tenía un muro grande y alto, y 12 puertas. Para ser más exactos son 3 puertas por lado en cada uno de los 4 puntos cardinales, como ciudad que es la Nueva Jerusalén. Cosa que no es el caso de esta representación mostrada en este vídeo, en el que se ha seguido las descripciones de la visión de Ezequiel, que, por supuesto no es un tabernáculo ciudad, sino que es un tabernáculo unifamiliar apto para una superfamilia extremadamente numerosa o no, con una puerta en cada lado en lugar de 3. Para hacer este tipo de cosas y no cometer siempre los mismos errores, no hay que olvidar las descripciones generales que da el Apocalipsis según San Juan en el Nuevo Testamento, es lo principal e imprescindible. En cuanto al tamaño, está claro que podrías crearlo tanto minúsculo, como grandiosamente gigantesco necesites y puedas. En el Apocalipsis 4, 6, menciona esto. Mar de vidrio semejante al cristal. También está esto. Apocalipsis 21, 14 y 19.
El muro de la ciudad tenía 12 hiladas. Las hiladas del muro de la ciudad eran de todo género de piedras preciosas, siendo iguales su longitud, su latitud y su altura, como casa cuadrada con una puerta a cada lado. Tanto las descripciones del Arca de la Alianza, la casa que describe Ezequiel, como las descripciones de Juan en el Apocalipsis sobre la Nueva Jerusalén, así como muchas otras descripciones, son información para llegar a comprender cómo es un tabernáculo y cuál es su utilidad. Claro está que, un tabernáculo es la tienda de tela, en forma de carpa que cubre el Arca de la Alianza, y también es la ciudad santa Nueva Jerusalén, que mide más de 2.200 kilómetros solo su arca, por lo que la totalidad del tabernáculo debe medir alrededor de 11.000 kilómetros. Y por supuesto, la casa de Dios también es un tabernáculo, en cuyo interior vuela la Nueva Jerusalén holgadamente, tanto que, al parecer entra y sale por sus puertas sin problemas, tan inmensamente grande que hubo quien lo creyó un cielo espiritual, un paraíso e incluso otra dimensión. En estos versículos se puede ver el tamaño con claridad. Apocalipsis 21, 1 y 2. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía ya. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Se puede apreciar que la Nueva Jerusalén está dentro de ese lugar, y para estar dentro, debe haber entrado por una de sus puertas. De modo que, ya te puedes hacer una idea de que en ese lugar deben caber muchísimos tabernáculos como la Nueva Jerusalén, quizás cientos, miles o quizás millones, quién sabe. Canal Gear. Suscríbete. Portal interior. Portal exterior. Mar de vidrio semejante al cristal. Muro de 12 hiladas de todo género de piedras preciosas. Yo las he puesto de interior a exterior, no lo he mirado, pero es posible saber perfectamente cuál es el orden de las hiladas, aunque no tiene más importancia que dar una prueba más de la veracidad de todo esto. Sea como sea, esto es algo que sale solo y el orden aparecerá de forma natural tal como es. Pórtico de la puerta por la que hemos salido. Vamos a ver el portal. Si de puerta a puerta hay 25 codos, es que tiene que haber una puerta en cada cámara. Unas ventanas muy apropiadas para aportar al interior del arca las propiedades vitales provenientes del fuego, bien largas y estrechas hacia afuera para conservar bien la presión, y no dañar el interior, a fin de cuentas, son la única conexión con el centro de fuego y el exterior del arca. Ambas puertas del vestíbulo, así como las de cámaras, dan acceso a los corredores para llegar a cada atrio exterior. Corredor. Atrio exterior. Estamos aquí porque creemos en lo extraño, lo desconocido, lo impensable. Estamos aquí porque queremos conocer la verdadera historia. Vuestras interpretaciones no pueden cumplir con la simetría ni son fieles a las descripciones de los escritos bíblicos. Es más, si son fieles a lo que habéis leído, está claro que han eliminado una entrada para poner un templo. Parece manipulación, pero más parece simbólico, algo que dice lo que hay después de los portales interiores, porque ocupa el lugar de un acceso como son los portales y comienza en el interior hacia el exterior. Obviamente el templo y el edificio de atrás son un añadido hacia el centro para cada portal interior. Templos. Edificios de atrás del templo.
Cámaras del exterior del templo. Veamos las cámaras del exterior del templo. Es curioso, si yo tuviera que crear unos espacios para guardar animales de granja, casi que haría algo como esto. Es perfecto para almacenar animales pequeños. De hecho, seguro que hay muchísimas granjas de criadores con estructuras similares para gallinas, conejos, perdices, pavos y otros. Después de todo, es una estructura de 3 pisos dividida en compartimentos, al igual que el Arca de Noé. Podría pensar en otra utilidad, si no fuese porque sé que para viajar durante un tiempo excesivamente largo hace falta mucho alimento, y llevándolo vivo y en parejas se convierte en alimento inagotable. Solo tienes que disponer de unos buenos atrios y demás repletos de todo tipo de frutos, verduras, hortalizas, pastos y resto de alimento para personas y animales. Podrías emprender un viaje eterno sin problemas. ¿Cuándo vamos a despertar? No es tan fácil, tío. No cuando nuestro estilo de vida está en juego. ¿Qué es lo que insinúas, Beth? Yo solo digo que no podemos ignorar nuestra propia realidad. Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Sí, claro, pero ¿qué estamos haciendo para detenerlo? Quiero decir, de verdad. Fijaos en Kruipen. Está atacando el problema desde dentro para cambiar la mentalidad de la gente. ¿Y si no tenemos tanto tiempo, qué? Quizá el mejor modo de hacer cambiar a la gente sea... ¿No? Mira, esa placa de hielo se derrite a toda velocidad. ¿Tú qué opinas? Total, 30 cámaras todo alrededor de cada atrio exterior. No os interesaría mi opinión. Claro que sí. Sinceramente, creo que la gente no va a cambiar y que tenemos los días contados. Más vale disfrutar mientras podamos. Un pasaje desde el pórtico ¿Lo hasta ves? la plaza. Es exactamente lo que yo digo. Nadie está dispuesto a hacer sacrificios. Con un corredor a cada lado. Algo claro que no deja duda, es esto que se encuentra en el Apocalipsis 21, 22. Pero templo no vi en ella. Refiriéndose a la ciudad santa, el tabernáculo Nueva Jerusalén, dice que templo no hay, al menos no lo que en la tierra consideramos como templo, y si está en las descripciones, debe de ser con otro concepto, que quedara claro según la propia descripción. Lo normal es que sea un añadido a lo que ya tenemos. En este caso, junto con las cámaras y el edificio de atrás, se convierten en las estancias perfectas para personas y animales. No te confundas, por muy disparatado que parezca, es muy normal. Lo que está claro es que, la estructura que describe Ezequiel al igual que la de Salomón son erróneas. Le falta una entrada que han ocupado con un templo, lo cual no es normal. Puedo entender que se construya quitándole una entrada, pero lo extraño es que se quiten los escritos, pese a que se dejó dicho, que a los escritos ni se le quite ni se le añada nada. Y lo normal es que esto haya sido redactado y no visto por los propios autores que lo escribieron. Con lo cual esto no es una mala interpretación, es una manipulación o algo simbólico, que reitero, en que las características pueden aclarar un poco y otro poco de las comparativas. Al saber que todas las descripciones referentes al tabernáculo y arca de los distintos escritos, se refieren a lo mismo, con lo cual, unos pocos suman mucho y suficiente. Veamos las cámaras del llamado templo. ¿Cómo se ve a simple vista? Las cámaras del templo mantienen las mismas características que las cámaras del exterior, 3 pisos divididos en compartimentos, por lo que, no hay mucho que comentar más que, se ve claramente que es un espacio de almacenamiento de cosas o animales, sino, ¿para qué son? ¿Para meter esculturas de vírgenes y santos rodeadas cada una toda de flores? Sería tan inútil como el que haya templos solo para leer un libro y pedir dinero, lo cual al final ni nos aporta nada, ni nos sirve de nada. Está claro que las cámaras son algo muy importante y necesario a juzgar por la cantidad que hay, tan necesario como en cualquier lugar de ganadería, agricultura y estancia de personas. En el caso de las cámaras de alrededor de los atrios exteriores son diferentes, cosa muy normal, porque no es igual un pollo que una vaca, y como veis son ideales para todo tipo de ganado o almacenaje. No olvidéis compartir, suscribirse si no lo estáis, dar me gusta si os ha gustado. Gigi, no te pierdas nada. Canal Gearg, suscríbete.
Los atrios serán así en breve o en un pispas como la hierba si los plantas creciditos. Vamos para fuera del arca. Apocalipsis 21, 18. Su muro era de jaspe, y la ciudad oro puro, semejante al vidrio puro. Con el muro, se ve que se refiere al tabernáculo, pero la ciudad de oro puro semejante al vidrio puro, es algo más raro, como si fuese un metal no existente en la tierra. Sin embargo, no es así, todo tiene su explicación lógica que veremos más adelante. Apocalipsis 21, 21. La plaza de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Digan lo que digan, esto es plaza no es calle, como el arca de Noé, es tragaluz y no ventana, podéis estar seguros que no puede ser de otro modo. Aquí ya es más raro todavía, porque un metal semejante al oro y encima como vidrio transparente, pues es más complicado de averiguar, pero podría ser el mismo material con un tratado diferente, sería lo más normal. Aprovecho este momento para mostraros lo que todos veis y nadie le presta la debida atención. Existen muchísimas traducciones de la Biblia y cada una expresa las cosas de una manera diferente, hasta tal punto que parece que están hablando de cosas distintas. ¿Cuántas palabras de Dios hay? ¿Cómo puede ser que un mismo versículo exprese algo diferente, según quien lo traduce? Vuestras cabezas no alcanzan a ver la verdadera importancia de todo esto y lo vital que es el que estos escritos hablen claro, algo que se está pagando caro con mucho más que sangre. En general suelo ser fiel a lo que hay, pero en este caso me he atrevido a añadir algunas cosas por indicios o simplemente por lógica, aunque en cualquier caso siempre sabiendo que esto no afecta a la eficacia para el fin de la estructura. Primero he puesto las puertas de la base también en lo alto, por los indicios que se muestra a continuación. Esto es lo que indica las descripciones. Apocalipsis 21, 13. De la parte de oriente, 3 puertas, de la parte del norte, 3 puertas, de la parte del mediodía, 3 puertas, y de la parte del poniente, 3 puertas. Sin embargo, están imágenes como estas, que nos indica que hay 3 puertas también arriba. Y también está este versículo. Apocalipsis 21, 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Este versículo indica lo mismo, porque cuando dice que descendía del cielo, está diciendo que viene de lo alto, por lo que nos indica que hay también 3 puertas arriba. En este ejemplo yo solo pongo una puerta a cada lado, pero me estoy refiriendo a lo mismo. Encontraréis información más amplia en el vídeo Dioses Extraterrestres 6, Simbolismo, en este canal. Le he puesto canales para la evacuación de aguas, lógicamente necesarias para un lugar que básicamente crea agua de modo imparable continuo, y si en las descripciones habla de un río, pues debe de desembocar en alguna parte, aunque no hable de ello y solo habla de un mar de vidrio como el cristal. Que por supuesto en los mares es donde desembocan los ríos. Además, he puesto simplemente porque me apetecía una zona de baño en cada edificio de atrás, es más, lo normal es que en los ríos y el mar haya peces, y demás, y una zona de baño en la parte más limpia donde nacen los ríos puede ser muy buen aporte. No creo que falte ni enormes estanques de agua salada totalmente repletos de vida marina. He cerrado con un pasaje desde el pórtico del portal exterior hasta la plaza que es el centro de todo, porque es necesario y esos portales no tendrían sentido de no ser así. Y le he añadido a los portales unos accesos para vehículos, al igual que al edificio de atrás. No hay referencias, pero he visto indicios de ello en las estructuras religiosas que se hacen siguiendo descripciones de los escritos, y además me parece bien para que no se crucen peatones con vehículos. Un espacio como son estos tabernáculos, tiene unas cosas básicas que no deben faltar, pero lo normal es que siempre exista un margen de posibilidad de adaptación a capricho, si nada de lo añadido afecta a la eficacia de la estructura. ¿Qué es lo que se requeriría para que todo esto sea posible? En primer lugar, agua. Sin agua no hay vida, eso está claro. ¿Y cómo surge el agua tan necesaria? Si miras a tu alrededor, en principio los planetas con núcleo ardiente como la Tierra, han creado hielo en su superficie, lo cual indica que anteriormente se creó agua líquida que, al ir aumentando el grosor de la corteza sólida de la superficie, se va congelando el agua al estar demasiado retirados del calor del Sol. Con lo que culmina en un planeta congelado aún manteniendo el fuego en su interior. Esto nos indica una cosa muy importante, y es algo tan lógico como que el agua se crea sola partiendo del fuego, que, claro está,
no es un fuego normal. Teniendo en cuenta que el núcleo de la Tierra arde a 6000 grados, y el Sol, aunque su núcleo arde a cerca de 15 millones de grados centígrados, lo que cuenta es su superficie, que arde a 5500 grados, podemos pensar que el resto del planeta arden más o menos a la misma temperatura sin importar su tamaño. El caso es que, cuando el fuego arde a tan apocalípticas temperaturas, aparece otro derivado de dicho fuego que también arde, y es entonces cuando todo se hace posible. Aún así, no es un problema, solo tienes que saber cuál es dicho derivado que arde y hace posible la vida, para que al saberlo, consigas que haga su función con solo añadirlo a cualquier caldera de fuego. Repasando el Apocalipsis 1:12, vemos que menciona 7 candeleros, que, el único significado que tienen, es que, son recipientes para quemar cosas, y aunque en principio aquí se usaran para crear luz, también crea calor. Ahora imagina una estructura de 4400 kilómetros de altura, que, si se encuentra posada sobre la superficie del planeta, forzadamente a 2200 kilómetros, está en el espacio exterior desde los 120 kilómetros más o menos, con lo que esos 7 candeleros que estarían a 2200 kilómetros, se encontrarían en el espacio en una temperatura media de 170 grados bajo cero que hay en el espacio exterior, dependiendo del momento. Suponiendo que cada uno de esos candeleros cree una temperatura de entre 300 y 500 grados, y que, fácilmente podría ser muy superior, ya te puedes hacer una idea de la gran cantidad de agua que debe crearse en el interior de esa estructura en cuestión. Más en el espacio interestelar apartado de las estrellas donde la temperatura media es de 270 grados bajo cero. Ya sé que vosotros no sabéis cuál es el componente vital para hacerlo posible, y no podéis alcanzar las apocalípticas temperaturas para que se cree solo, porque también lo fundiríais todo. De modo que solo os queda 2 opciones, encontrarlo en Dios que sí lo sabe, o preguntarme a mí que lo aprendí de él. ¿Qué más aparte de agua se requiere para este fin que no es otra cosa que crear un hábitat? Oxígeno, algo que es aportado con el simple hecho de tener vegetación, muy abundante en los tabernáculos, y aunque no la hubiera para eso existe el fitoplancton desde el comienzo de los bioelementos, y que no necesita ni tener oxígeno en el aire. Solo necesita agua desde donde es capaz de aportar oxígeno a la atmósfera incluso antes de que exista suelo seco, con lo cual es la vegetación la que dota de oxígeno el aire haciendo posible la vida terrestre, como ocurrió en este planeta en cuanto surgió suelo seco. Porque ya la atmósfera estaba transformada en apta para los biomas que se crean con naturalmente sobre la Tierra. Okay? Must. En el tema religioso es extraño ver cómo mezclan todo, es como abarcar con todo para disponer de múltiples excusas para satisfacer toda duda. Por un lado, está el reino de los cielos, que es un lugar espiritual para la eternidad de las almas. Después está el jardín del Edén, un paraíso físico de donde expulsaron a Adán y Eva. También está la ciudad santa, el tabernáculo Nueva Jerusalén, que es un maravilloso paraíso en donde se supone que vivirán todos los habitantes de este planeta que sean salvos, un lugar para vivos no para espíritus. Nada de esto tiene sentido en el concepto espiritual. En teoría, en lo espiritual no entra lo físico, pero está la Nueva Jerusalén dentro del reino de Dios, porque el cielo nuevo y la tierra nueva es el reino de Dios. Sin embargo, dentro del cielo de Dios está Juan que es físico, y la ciudad santa, descrita como física. En el Apocalipsis 1:10, Juan dice esto: fui arrebatado en espíritu el día del Señor. Esto está claro que es una errónea impresión que le dio a Juan al ser elevado hacia el tabernáculo de Dios, que por supuesto no fue más que caer suavemente y absorción para dirigirlo hacia donde querían. Las puertas del tabernáculo, al igual que expulsan aire, también pueden absorber, y aunque la gravedad del tabernáculo debe de ser baja por conveniencia, es suficiente para elevar cosas de la superficie del planeta, más aún con la ayuda de la absorción. Aquí haré un corto paréntesis para dedicarlo a la importancia del fenómeno gravitatorio para el tabernáculo. Básicamente, debido a la separación de los espacios, se consigue 2 gravedades invertidas, con lo que convierte al tabernáculo en algo que levita como si careciera de peso, algo que no cae, y con la simple salida de aire gracias a los torbellinos, puedes dirigirlo hacia donde quieras con solo abrir más o menos las puertas. Controlable con una sola persona abriendo y cerrando conductos de presión desde un solo lugar. La elevación es mencionada en multitud de información religiosa, leyendas e incluso muchísimos sucesos UFO y otro tipo de casos creídos sobrenaturales de siglos pasados, en la que, en aparente casualidad, hablan de personas u objetos que se elevan, leviten, se alzan y otras expresiones similares, y que, en realidad es la reacción que se produce al ponerse un tabernáculo sobre ellos. Para ordenar todo esto hay que ponerlo todo en el mismo plano. No podemos andar con tanto lío si de verdad queremos aclararnos, o es espiritual o es físico. No se puede mezclar, porque si el objetivo son las almas para llevarlos al cielo,
Nada pintan premios ni castigos para esta vida, esto es así de simple, si eres bueno te premia con el cielo, y si eres malo te castiga con el infierno, básicamente eso es el concepto espiritual. Como lo veo todo tan insignificante y absurdo, lo pondré todo en un plano físico veraz. El jardín del Edén es un ejemplo de lo que hay en el reino de Dios, y la Nueva Jerusalén un reflejo, como una réplica más pequeña. No hay otra, solo tiene sentido si el reino de Dios lo vemos como algo totalmente físico, y lo sensato y racional es decir que el reino de Dios es un tabernáculo paraíso donde hay ríos de agua, árboles, pastos y plantaciones por todas partes, que no solo les sirve como alimento. Un hábitat más maravilloso que cualquier planeta habitable. Es un lugar donde se puede controlar el clima, la presión, la gravedad, la pureza y todo lo demás. Se puede controlar tanto que es posible mantener el entorno en las mejores condiciones para el futuro de las especies, dirigiendo incluso la adaptación de los seres vivos entre los que lógicamente están los seres humanos. Tanto que los habitantes más antiguos del tabernáculo de Dios y no tan antiguos, ya nacen diferentes a nosotros. Muy lejos de las cosas especialmente maravillosas, existe algo a lo que en este planeta no alcanzamos, porque no se sabe, y porque no se quiere, por economía, poder, riqueza y un montón de cosas más. Porque hay hambre. Porque hay sed. Tenéis tierra, tenéis semillas, tenéis agua. Es más importante que se haga negocio con el alimento y agua, que satisfacer la necesidad de quienes padecen la carencia. Es algo bueno, justo y necesario que está ahí, aunque las malas interpretaciones no te dejan verlo con claridad, yo os lo explicaré y vosotros interpretar y hacer lo que os dé la gana, porque como ya se dijo con claridad, el que tenga oídos que oiga, si quiere oír. Lucas 13, 18 al 21. El grano de mostaza. Decía: Pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios y a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que uno toma y arroja en su huerto, y crece y se convierte en un árbol, y las aves del cielo anidan en sus ramas. De nuevo dijo: ¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante al fermento que una mujer toma y echa en 3 medidas de harina hasta que fermenta toda. Te dice que el reino de Dios es algo que en principio era minúsculo, que se hizo grande, y sirve de cobijo para quienes están todo en derredor, en cualquier espacio existente, al igual que el grano de mostaza cuando lo plantas y la masa cuando fermenta, es algo que crece. En pocas palabras, es un cobijo que va haciéndose más grande, un reino para todo el que decida ser como un niño. Mateo 18, 3. Y dijo: En verdad os digo, si no os volviereis y os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí no te dice que debes ser pequeño como un niño, te dice que debes ser inocente sin educación, simplemente has de ser persona sin interés por la sabiduría. Un niño, aún no ha aprendido nada, por lo que no tiene nada de lo malo, ni de lo bueno, solo es un ser natural, sin influencias, algo que en un adulto solo es posible si no educas, si no tienes obligaciones, ni necesidades que te obliguen a abandonar tu entorno familiar. Tus hijos serán adultos educados solo con tu ejemplo. Cuando miras a un niño lo primero que ves, es que depende de sus padres y que en su casa debe tener todo lo que necesita. En el reino de Dios todo va más lejos, tu casa es su reino, y tu padre es Dios. De modo que, no necesitas más, ni saber más. Es la otra forma de vivir que todos anheláis, la vida que deseáis para vosotros y vuestros hijos. Lo que debes tener claro, es que, todo lo que sabes y tienes aquí, de armamento, tecnología, ciencias, estudios, todo el saber de la tierra, no sirve de nada en el reino de Dios, solo impide su acercamiento y te aleja de él. Si volviera hoy, no te podrás llevar nada de lo que tienes aquí. Es otra forma de vivir donde no hay hambre ni necesidad. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 y 4. Oí una voz grande, que del trono decía: He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos, y serán su pueblo y el mismo Dios será con ellos. Y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado. A estas alturas, ya debéis saber lo que dice esos versículos, aunque, de todas formas, os lo explicaré para que no se os pase nada. Dios antes de irse, dejó hecho un tabernáculo al que llamó Nueva Jerusalén, y lo pobló con personas de las 12 tribus de Israel. Como bien dice aquí. Apocalipsis 21:12. Tenía un muro grande y alto y 12 puertas, y sobre las 12 puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Apocalipsis 21:14.
El muro de la ciudad tenía 12 hiladas, y sobre ellas los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Okay. En el Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 y 4, lo que nos dice es que la Nueva Jerusalén la dejó cerca de nosotros, no se la llevó con él. Ya en su construcción estaba predestinada a permanecer aquí durante su ausencia. Okay. Más. Otra cosa. Por otro lado, la vida y sobre todo la vegetación necesita luz, que no puede faltar, y para ello están las 7 estrellas, que, para alumbrar todos los rincones del arca. La plaza está hecha de un material que parece oro puro como vidrio transparente. Material fácil de conseguir al igual que el opaco. Aparentemente oro puro semejante al vidrio puro. Solo hay que saber el método, que lógicamente, Dios lo sabe, y yo que lo aprendí de él. En cuanto a la luz, como bien he mencionado, se consigue con las 7 estrellas, que en realidad son 7 puertas por donde sale la máxima presión que se crea en el interior de la plaza. Aunque para la luz las 7 puertas no es suficiente, es preciso otras cosas de las que depende su creación. Es preciso la creación de los torbellinos para crear la presión en el interior, presión de la que depende toda la estructura, para el movimiento, la gravedad, la creación de la luz, la ventilación, distribución, evacuación y demás. Prácticamente todo depende de esos torbellinos. Lógicamente los torbellinos no se crean solo con los candeleros, precisamente para ello es la forma peculiar que tiene la plaza, que básicamente lo que hace es encerrar el fuego y la presión entre 4 paredes. Por supuesto, el que sean 7 candeleros en vez de uno solo, es crucial. Al igual que el hecho de que estén en el centro y formando círculo, con lo que, con todo ello el torbellino se creará sí o sí. Sin embargo, el fuego y presión no es suficiente para que se cree la luz, que no es otra cosa que las chispas que provoca la fuerza de la presión al salir por el hueco de las puertas. Para ello hay que aplicar cierto producto a los huecos de las puertas, que, aunque os parezca mentira, Dios sabe cuál es, y yo que lo aprendí de él. Ya con todo esto, casi tenemos un hábitat apta para viajar eternamente, si no fuese por los virus, bacterias y demás elementos enfermizos, que provocan pandemias y pueden acabar con cualquier civilización. Algo que también está cubierto por Dios, de tal modo que es imposible que dentro del tabernáculo pueda existir ningún tipo de enfermedad ni contaminación, cosa que sin duda, es aplicable a cualquier espacio semicerrado. Aunque no sea tabernáculo, por supuesto, el cómo, lo sabe Dios perfectamente, y yo que lo aprendí de él. Con el tabernáculo, ya poco más o menos puedes viajar hasta los confines del universo, y más allá, pero no olvides que en el espacio todo se mueve menos el propio espacio, y que en este caso, el tamaño sí que importa. En el caso del movimiento dependemos del torbellino, cosa que en el espacio no es igual que en la Tierra. Y por supuesto, no es igual que el fuego, que tiene un tope de temperatura y no puede ser más por la fundición. Sin embargo, el tamaño del torbellino solo depende del grosor de tu muro. A mayor torbellino, más grosor del muro, y cuanta más velocidad necesites, mayor ha de ser el torbellino. Cuanto más grande quieras el torbellino, más grande tiene que ser la plaza, porque cuanto mayor sea el diámetro del círculo que forman los candeleros, mayor será el torbellino. A mayor torbellino más presión sale por las puertas, que equivale a más velocidad. Un torbellino puede ser más pequeño que un grano de arena, y más grande que un universo, es la energía limpia. A mayor tabernáculo mayor grosor del muro. Apocalipsis 21, 17. Midió su muro, que tenía 144 codos, medida humana, que era la del ángel. Antes de continuar, prestar atención a esa frase que, como podéis ver, indica algo que no tiene nada que ver con el muro, pero que es de gran interés, porque nos muestra que los ángeles del tabernáculo de Dios, también son seres humanos como nosotros, y de similar tamaño. Aunque también os digo que, el tamaño real del ser humano, podría ser que no fuese el mismo que tenemos aquí, sino que fuese casi el doble más alto que nosotros. Medida humana, que era la del ángel. Okay. En cuanto a las medidas del muro, dice, 144 codos. Estos son 64 metros con 80 centímetros, solo el grosor del muro, en diferencia de la casa que describe Ezequiel, que mide 3 metros con 14 centímetros. Okay. Más. Sí, con el torbellino se puede alcanzar gran velocidad. Pero ni siquiera para viajar por este universo es suficiente solo con tu velocidad, es necesario algo más. Hay que saber aprovechar la velocidad de los demás torbellinos para alcanzar tus destinos. No es igual un torbellino en un astro que en el vacío del espacio. En el espacio lo que se crea podríamos decir que son dos torbellinos invertidos que, aunque parezcan diferentes por el tamaño, prácticamente son lo mismo, pero más esparcidos formando una órbita. Al igual que cualquier ciclón cuando sube el aire caliente, al llegar a lo alto, el aire frío lo frena, y hace que se esparza para acabar similar a la forma de una chincheta.
En el espacio vacío es igual, pero doble y gigantescamente más esparcido. Por supuesto, lo normal es que mantengan las mismas condiciones que cualquier torbellino, que, aunque la diferencia del tamaño es destacable, respecto al flujo de aire y demás será similar con respecto a composición, son algo que mantiene constantes sin diferencias destacables, cosa que siempre es bueno conocerlo. Para aprovechar las corrientes y evitar ir contracorriente por la retención que ejerce. Aunque no sea visible, la fuerza siempre está, no hay más que ver que el torbellino de una estrella es capaz de arrastrar a todo lo que hay en su órbita a gran velocidad y desde gran distancia. Más aún el torbellino de una galaxia que abarca distancias de miles de años luz, y más este universo que, aunque solo abarca una minúscula parte del espacio existente, es incalculable para nosotros. No dudes que a la hora de viajar dicha fuerza ejerce resistencia o favorece según tu dirección y posición. Sí, es posible reducir considerablemente la duración de los viajes por el espacio, pero no te equivoques. Ningún viaje fuera de este sistema solar se puede hacer en un santiamén. Todo está como sujeto al torbellino, pero no sabemos lo que ocurriría si te sales de su influencia. Sin embargo, no es difícil imaginar que, prácticamente desde esa posición, en nuestra galaxia estarías como viajando a 828.000 km por hora, sin moverte del sitio. Y aunque la galaxia tiene una velocidad de traslación de 965.000 km por hora, no te afectaría, porque te trasladarías a la misma velocidad desplazado por el torbellino que genera este universo, que es el que provoca la traslación de la galaxia, aunque solo te valdría para esta galaxia. Si quieres viajar a otras galaxias tendrías que salirte de la influencia del torbellino de este universo. Por supuesto, tienes que tener en cuenta cierto detallito. En esa posición te has salido del empuje de la expansión, que mantiene a los astros y demás alejados del núcleo de los torbellinos, el centro de la galaxia, que es lo que llamáis agujero negro. Y te has salido de las presiones invertidas que mantiene a los mismos astros en la órbita de la galaxia, la cual es la parte externa de los torbellinos, que, como cualquier torbellino, expulsa flujo ejerciendo la presión que los mantiene ahí. Al salir de entre los torbellinos donde están las presiones invertidas, te encuentras en la parte interna de, en este caso, el torbellino superior, y como en cualquier torbellino, la parte interna no expulsa, absorbe, por lo que eres absorbido hacia el centro de la galaxia, que podéis llamarlo su agujero negro, o núcleo del torbellino. Que es lo mismo que decir, ojo del huracán. Dicen que nada puede escapar a la atracción del agujero negro. Los astros y cúmulos de astros que entren en dicha posición de un torbellino, serán arrastrados por la fuerza interna del torbellino, simplemente porque los arrastrados son cuerpos naturales, y tienen carencias. Por suerte, el tabernáculo ha sido creado por la inteligencia de la naturaleza que es el ser humano, y tiene propulsión propia. A pesar de lo intrépido que parece, es posible que sea la única forma de evitar la materia desconocida dispersa por todas partes, tales como asteroides, planetas enanos, meteoroides y demás. Lo normal es que, la inmensa mayoría de materia esté sujeta a un torbellino, como es la órbita de una estrella, una galaxia, o un universo. Imagina lo poco que durarías viajando a máxima velocidad entre tanto astro. Todo esto que estoy exponiendo no es para que emprendáis un viaje a lo loco fuera de este sistema solar. Algo imprudente e insensato, porque por muy atractivo que parezca, lo que nos conviene es esperarles a ellos, y al ser posible, hacerles venir. Esto solo es para que sepáis que puede haber modos de viajar por el universo, sin pensar en cosas fantásticas como agujeros de gusano, portales, o espacio plegado, y que está totalmente dentro de lo posible el que nos esté visitando otra civilización cada X miles de años. Y debido a esa separación en el tiempo es totalmente normal que nos creamos y nos sintamos solos. La existencia del ser humano sobre un planeta es tan corta, que no creo que dé tiempo para más de un par de visitas durante nuestra estancia aquí. Sé que todo esto es algo que da miedo, sobre todo la idea de irte con ellos y abandonar el planeta. A fin de cuentas en la antigüedad sí, pero nosotros ni hemos hablado con ellos, ni los hemos visto, de modo que, solo son unos desconocidos de los que solo hemos oído hablar. Yo no puedo hacer más que deciros sobre ellos, que quien te quiere mal, no te da lo que ellos nos han dado. Y no espera miles de años para hacerte daño. Ni te dan nada bueno, ni esperan que seas más fuerte para arremeter contra ti. Para mí, bajo mi humilde punto de vista, esto es como pasar del infierno al paraíso en un solo paso. Noticia de última hora. Se extiende rápidamente y está colapsando los hospitales. Son miles los enfermos graves y cientos los fallecidos. El caos en las calles es total. 400 personas han fallecido. Al menos 10.000 están infectadas. La Policía Estatal y la Guardia Nacional han recibido la orden de cerrar las fronteras ante la avalancha de la población. No olvidéis compartir, suscribirse si no lo estáis, dar me gusta si os ha gustado. No te pierdas nada.
Vamos a morir. ¿Es demasiado tarde para hacer algo? No, voy a morir. Ayúdenme. Uno de los horrores. El peor bioterrorismo conocido hasta ahora. ¡Oh, Dios mío! Canal Gearg. Suscríbete. Cuando yo me haya ido y os haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy estéis también vosotros. No retrasa el Señor la promesa, como algunos creen, es que pacientemente os aguarda, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a penitencia. Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no estáis en situación de recibirlas ahora.